Uy, parce, ¿qué es eso? El siguiente video es realmente aterrador, ya que involucra a una menor de 11 años dentro de las instalaciones de un hospital. Según la persona que compartió este video en X, ella había ingresado al hospital de Rajasthan por una enfermedad extraña. El video fue grabado por otro paciente o un enfermero que estaba en la misma sala, y en él se ve claramente a esta niña que se comporta de una manera realmente extraña. La niña estaba recibiendo atención médica, pero la noche en la que se grabó este clip estaba ocurriendo algo más que una enfermedad. Se le puede ver a la niña estar montada encima de la barandilla de una de las camas del hospital, con los brazos extendidos y haciendo ruidos guturales que colocaban a los demás pacientes en estado de alerta. Rápidamente el clip se está haciendo viral en las redes sociales y muchos de los usuarios que han visto este video mencionan que claramente es una posesión demoníaca, aunque siempre hay personas que mencionan que esto podría tratarse también de una enfermedad mental y que la niña estaba pasando por un episodio realmente caótico. Pero ve el video cuantas veces quieras, súbele el volumen y comenta qué es lo que piensas tú al respecto. Este metraje nos llega directamente desde las cámaras de seguridad de una pizzería en Texas. A simple vista, es una noche de trabajo más. La cocina está funcionando, los empleados están en lo suyo, pero lo que le ocurre a este trabajador en particular desafía por completo toda lógica. We had some paranormal activity happen up here the other night, and I think I got something on tape. Let's check this out. Here comes my boy. Something's gonna push him on his left shoulder. Whoa. It was quick. Might not have seen it, but he's freaking out over here. He asked my buddy if there's something on him, like an insect or something. No. So I felt like something just pushed me. That's what he told me. So, he's blown away. So we're gonna run this back a little bit. Alright, now, hold on, god damn, somebody calling me, stupid bastards. Okay, so, we're gonna slow this down and go frame by frame, okay? Alright. There we go. Now let's roll this frame by frame. See him walking. Alright, so coming up here, look over his left shoulder. There's going to be an orb, a cloud, so to speak, right here. Okay? Over his shoulder. Now I'm going to go to the next frame and you can see that there's something over his shoulder. Next frame, it's gone. Frame after, he's looking back for it. What the hell was that? So now just for fun, since I've showed you the breakdown, we're going to go back and we're going to watch it in fast motion one more time. And let's look. Let's see if we can find it. Here it comes. Orb. Oh man, crazy. Ghost hunters. John Dirt style, baby. Quiero que se fijen en el entorno. No hay cables sueltos,
No hay maquinaria sobresaliendo de las paredes a esa altura. Y lo más importante, el chico está completamente solo en ese pasillo. Miren esto. Vamos a hacer un poco de zoom. Observa la tensión en la tela. Eso no es un simple enganche accidental. Es un tirón fuerte, repentino y violento desde la parte trasera a la altura de los hombros. La fuerza es tal que lo obliga a detenerse y a girar. Su reacción lo dice todo. Se gira de inmediato, esperando encontrar a su compañero bromeando con él. Pero no hay absolutamente nadie. Está solo. Parece que algo invisible y con mucha fuerza realmente lo agarró por la espalda. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Fue un poltergeist real? ¿O le ves alguna explicación lógica a este video? Déjame saber qué piensas abajo en los comentarios. El siguiente metraje nos llega de forma anónima. No tenemos la ubicación exacta, ni sabemos a quién pertenece esta cámara de circuito cerrado. Lo que sí sabemos es que la persona que nos hizo llegar esto aseguró que renunció a su trabajo al siguiente día de revisar esta grabación. El video nos muestra un pasillo largo y mal iluminado. El típico escenario de un edificio comercial vacío en medio de la noche. Todo parece estar en completa calma, pero si prestas atención a la esquina superior izquierda de la pantalla, algo comienza a manifestarse. De la nada, una figura brumosa, casi traslúcida, comienza a formarse en el fondo del pasillo. No camina, más bien parece deslizarse por el suelo. La forma es claramente humanoide, pero sus movimientos son erráticos, como si estuviera atrapada en un bucle temporal, reviviendo sus últimos momentos en ese lugar. Fíjense bien en la silueta. Al verla de cerca, notamos que es casi translúcida. Parece estar hecha de humo o estática, pero la forma humana que proyecta es innegable. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y el debate comienza. Por un lado, muchos aseguran que estamos viendo la manifestación real de un fantasma rondando por ese edificio vacío de madrugada. Pero por el otro lado, los más escépticos piensan que todo esto podría ser simplemente un fallo del lente de la cámara de seguridad, un error en los píxeles de la grabación. Pero, ¿qué piensas tú que sea esto? La siguiente grabación es realmente interesante. Tiene muchos años dando vueltas en internet y sigue dejándonos a muchos con la duda. Captado en el castillo de Pitpixi en Ucrania, muchos dicen que es la prueba definitiva de la famosa Dama de Blanco, una leyenda que ha aterrorizado a la región por décadas. Турецкий замок. Дивіться, яка краса. Супер. Такої архітектури. Ух, ніфіга собі. Андріана! Андріана! Fíjate bien, mientras la cámara recorre la fachada del edificio, en una de las ventanas del piso superior se logra distinguir una silueta pálida. No es una sombra cualquiera, tiene forma humana y parece estar observando hacia afuera. Este video es antiguo, lo que descarta totalmente que se trate de inteligencia artificial. Hay quienes aseguran que es un montaje hecho hace años con técnicas básicas de edición, mientras que otros, basándose en el historial de avistamientos en este castillo, están convencidos de que es un fenómeno real. ¿Crees tú que esto es un encuentro con un fantasma real o piensas que es un engaño?
La siguiente grabación pertenece a Elisandro Silvello da Silva, quien vive cerca de los montes Apalaches. Un día decidió salir a pasear cerca del bosque y de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Presta mucha atención y súbele el volumen a tu televisor. De repente, el bosque se sintió más tenso y se logró escuchar un extraño alarido venir de algún lugar de las profundidades de este. Elisandro y sus seguidores piensan que podría tratarse de un skinwalker, otros que podría también ser pie grande, pero escucha esto, ¿acaso se trata de algún animal? Realmente no sabemos qué es, ya que es bien sabido que este lugar esconde muchas cosas que nuestra mente no puede explicar. Para ti, ¿qué puede ser esto? Escucha con atención y dime en los comentarios qué es lo que piensas e imaginas que es. Este metraje fue grabado en el histórico Museo de Wallenton en Nueva York. A primera vista, parece una exploración rutinaria, pero lo que sucede en este pasillo es algo que te pondrá la piel de gallina. Presten atención aquí. Estamos hablando de una figura que se desplaza desde el fondo hacia el frente. No se trata de un simple efecto de luz. Hay una estructura, hay un volumen. Observen cómo la figura parece cambiar o deslizarse. Pero lo que realmente desconcierta a los investigadores es su naturaleza. Es una entidad transparente. Si se fijan bien, pueden ver qué hay detrás de ella a través de su cuerpo. Es una anomalía que no debería estar ahí. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que esto se trata de un encuentro paranormal real captado en cámara? ¿O tienen alguna explicación lógica para esto? Lauren Cobbs es una chica que no se dedica a nada que tenga que ver con el mundo paranormal. Más bien comparte su vida diaria en su cuenta de TikTok. Pero un día compartiría las siguientes grabaciones de sus cámaras de seguridad donde ocurrirían cosas realmente extrañas. De repente, un mechón de su pelo es jalado por una fuerza invisible que no podemos ver. Ella inmediatamente se pone en pie, voltea para ver de qué se trata para llevarse la completa sorpresa de que no hay nadie detrás de ella. Es que si nos fijamos bien y hacemos zoom a la grabación, podemos ver claramente cómo el mechón de pelo es tirado con tal fuerza que ella se sobresalta de inmediato. Pero eso no sería la única grabación que nos compartiría, ya que días después sus cámaras lograron captar esto mientras ella veía una película en su sala. Until 6 o'clock. This brings a whole new
Unas cosas cayeron del estante, haciendo que Lauren saliera de inmediato de la habitación. Al compartir estas grabaciones, se han hecho virales rápidamente y hay quienes piensan que en su casa hay una entidad de bajo astral que quiere hacerle daño, o incluso hay quienes piensan que esto podría ser un súcubo. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias realmente escalofriantes ocurridos a motociclistas. La primera evidencia ocurre en un lugar entre Colombia y Venezuela, en medio de la montaña. Un motorizado que estaba haciendo una ruta totalmente solo nota que la niebla es densa, que casi no se puede ver nada, pero de pronto este motorizado capta algo increíble. Vi en fantasma mientras iba en la moto. Bueno, estoy aquí por esa trocha y se me apagó la moto. No me quería prender. Todo está muy nublado, tengo un poco de miedo. Pero bueno, ahí ya me prendo. Es San Pedro, salvame. Uy, parce, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Parce, les juro que vi una persona pasándola. Analice esta situación humanoide que cruza el camino. Miren la forma en la que se mueve. No parece ser una persona común caminando. Observen cómo desaparece en la espesa neblina. Es un movimiento fluido, pero inquietante. Algunos dirán que es una persona, otros que es un animal, pero los que viven en el campo saben que cuando el bosque se siente así, es mejor no detenerse. ¿Pero piensas tú que esto sea un encuentro paranormal o se trata de un efecto causado por la neblina? Este video nos los envía uno de nuestros seguidores. Lo que están viendo en cámara es el caso de un motociclista circulando por una carretera rural a mitad de la nada. Quiero que se detengan aquí. El lugar es desolado. No hay casas, no hay pueblos. Y se supone que a estas horas no debería haber ni un alma caminando por esta vía. Pero observen la parte central de la luz del faro. Miren eso. Es una figura humana, estática, justo en medio del camino. No parece estar moviéndose hacia ningún lado. Simplemente está allí, observando cómo la motocicleta se acerca. Lo que hace esto realmente aterrador es que cuando el motociclista se acerca, la figura no reacciona, no se mueve para apartarse, simplemente queda ahí, desafiando las leyes de la física y el sentido común. La nitidez con la que se puede ver la silueta en un entorno tan oscuro es algo que tiene a miles de personas debatiendo si es una persona real o una aparición o algo mucho más complejo. Analiza el video, dime qué detalles logras ver tú. Como siempre, déjame tu conclusión en la caja de comentarios. La siguiente evidencia ocurrió en Sinaloa, México. Un motorizado se encontraba a altas horas de la noche manejando en un sendero totalmente solo. Lo que vas a ver es real. Ocurrió en un sendero completamente aislado y te lo advierto, no es una broma. De la chingada.
Podemos ver que este motorizado conducía a altas horas de la noche en medio de la carretera y de repente su motor comienza a fallar a la par de que comenzamos a escuchar unos incesantes llantos de una mujer provenientes de algún lugar en la oscuridad. Lamentablemente no sabemos más acerca de lo que ocurrió aquí, ya que el video es corto, pero lo que se registró en este es algo realmente escalofriante. Cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia cercana con La Llorona? ¿La has escuchado alguna vez? No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. Se dice que en los conciertos la energía es capaz de mover a miles de personas. Pero, ¿qué pasa cuando esa fuerza no viene de la multitud, sino de algo que no podemos ver? Lo que estás a punto de ver ocurrió hace más de 10 años y hasta el día de hoy sigue sin tener una respuesta clara. Presta atención al hombre que está en primer plano. No hay nadie a su alrededor que lo esté empujando, ni está en el centro de un choque masivo. Y aún así, miren lo que sucede. Es como si una mano invisible con una fuerza increíble lo lanzara hacia atrás. No fue un tropezón, no fue un empujón de alguien en la multitud. Fue un impacto directo y contundente que lo obliga a retroceder de esa forma tan antinatural. Analicen bien, cuadro por cuadro, la forma en que su cuerpo se desplaza hacia atrás no coincide con ninguna acción física de los que están a su lado. Es, por definición, un evento imposible en condiciones normales. Muchos dicen que en lugares con tanta euforia y energía acumulada, es posible que se abran puertas a manifestaciones de fuerzas que no podemos entender. Otros prefieren llamarlo una coincidencia, aunque ver el video tantas veces te hace dudar. Pero cuéntame, ¿crees que esto es un caso genuino de una fuerza invisible actuando en un concierto? ¿O tienes alguna explicación física de por qué este hombre fue lanzado así? Analiza bien el metraje y déjame tu conclusión aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que realmente ocurrió ahí? Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.